En este próximo video que vamos a subir a las redes sociales, vamos ahora a considerar evento de los últimos días, el tercer capítulo de este maravilloso libro. Estos textos que ella escribió fue Ellen Harmon de White. Dios la llamó a esta mujer, siento muy joven, para que escribiera los grandes acontecimientos que iban a acontecer en los últimos días de la historia del hombre aquí en la tierra. A las últimas generaciones. Nosotros somos esa generación de los últimos días. Ellen Harmon de White escribió bajo la inspiración del mismo espíritu que hablaron los profetas y los apóstoles. Ella escribe 100.000 páginas en varios libros, por nombrar algunos. Está el conflicto de los siglos, el camino a Cristo, el deseado de todas las gentes, profetas y reyes, la conducción de niños, el testimonio para la iglesia, testimonio para los ministros y muchos otros libros que Dios la llama porque los hombres y mujeres de los días de ellas eran tan semejantes a los días de nuestros de ahora. Nos prestan los hombres y las mujeres, tanto jóvenes como adultos y ancianos, no prestan ningún interés por considerar la Biblia como palabra de Dios, menos hacer de ella un texto de estudio permanente. Entonces, el Señor, en su misericordia, en su bondad, en su compasión hacia nosotros, quiso traerlos a ellos y a nosotros de vuelta a considerar la palabra de Dios, porque en sus sagradas páginas está todo revelado desde que el hombre cayó en pecado. Queda en las garras del diablo y éste lo tiene con un hechizo, lo tiene embriagados con un sinnúmero de entretenciones que él ha inventado y ha dejado a disposición de los seres humanos, usando a las mismas personas. Los entretiene en los juegos de azares, los entretiene en asistir a los estadios, asistir a estos gimnasios techados donde se presentan estos hombres que se creen grandes e importantes, que son grandes futbolistas, grandes actores de cines, cantantes, comediantes, chistólogos. Entonces, a estos lugares de entretención asisten miles y miles de seres humanos, entre jóvenes, adultos y ancianos, entre hombres y mujeres. Pero la iglesia, la casa de oración que fue fundada por nuestro Dios, que fuese un medio de salvación para todos los seres humanos, se encuentra casi vacía, con muy poca asistencia, porque los hombres en todos los tiempos, poco interés por las cosas de Dios,
y cientos y cientos de personas bajan al sepulcro sin la esperanza de escuchar la voz de Jesús cuando ven que en su venida y lo despierte en esa bienaventurada y primera resurrección. La salvación a través del sacrificio de Jesús, Dios la puso tan cerca de nosotros como están nuestras palabras en nuestra boca. Así está la salvación, disponible para todos los seres humanos. Y lo único que nosotros, usted y yo, tenemos que hacer para obtener el perdón de nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, y para que Él transforme nuestra vida en una nueva persona, en una nueva creación, tenemos que obligatoriamente aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, arrepentirnos de todos nuestros pecados, confesárselos al Señor, apartarnos de ellos. Entonces alcanzaremos misericordia de parte de nuestro Dios. Empezará entonces cuando usted y yo hemos renunciado a todas estas cientos de entretenciones inventadas por el enemigo de Dios. La vida eterna comenzará en nosotros. La salvación de los seres humanos está tan cerca como están nuestras palabras en nuestra boca. Y la voluntad y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud. Pero hay una condición: buscad primeramente los reinos de los cielos y su justicia, y todas las cosas que nosotros como seres humanos tenemos necesidad o las necesitamos, vendrán entonces por añadidura. Pero lo primero que hay que hacer es buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor Jesús dice: vengan a mí. ¿Cómo están? Pueden estar en las drogas, pueden estar en el alcohol o en muchos otros afanes de esta vida. Tomen mi yugo, caminen junto a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación está y ha estado siempre de parte del Señor. Vamos a orar para poder leer algunos textos en la palabra de Dios y luego entonces subir el tercer capítulo de Evento de los últimos días. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, ruego el perdón de mis pecados. Ruego también para que usted bendiga su palabra, bendiga este video que ha ser subido a las redes sociales, y bendiga también a las personas que lo han de ver en el tiempo, que se conviertan ellos o ellas en primer lugar una bendición para su casa, su familia. Ruego estos favores y le doy gracias. Espero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo habla allí en la primera carta a la iglesia de Tesalónica, les enseña a ellos acerca de la segunda venida de Jesús, cuando Él se iba a manifestar viniendo del cielo sobre las nubes con gran poder y gran gloria.
allí, y eso está escrito allí en la primera carta, en el capítulo 4, en los versos 13 en el 18. Este mensaje o esta carta que el apóstol se la envía a los hermanos de la iglesia tesalónica, también se la ha enviado a todos nosotros, a todas las generaciones posteriores a él, los que iban a vivir en los últimos días de la historia en este mundo, porque la Biblia es una carta enviada del cielo, escrita por estos santos hombres, los profetas, a nosotros. A través de todos los tiempos, Satanás, el enemigo de Dios, se ha ensañado en estorbar la obra de Dios, en dificultarle la existencia a todos los que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Siempre en el pueblo de Israel antiguo, como nación, habían entre ellos movimientos impurios que se quejaban, murmuraban contra Moisés, que era el siervo de Dios. Y a través de toda la historia habían conflictos internos entre este profeso pueblo, al punto que cuando Jesús se presenta, llega el cumplimiento del tiempo, se llega a Jerusalén, no en la forma que ellos lo esperaban, como un conquistador, como un líder que venía conduciendo un gran ejército para liberarse del yugo de los romanos, sino que viene de una forma tan distinta, pero todo eso estaba revelado en la palabra de Dios, pero ellos no consideraron los escritos de los antiguos profetas. Y entonces cuando viene Jesús, ellos no lo reconocen, no lo aceptan, lo rechazan y finalmente lo llevan a la muerte, a la crucifixión. Ahora en la iglesia adventista del séptimo día, que es la iglesia que el Señor ha fundado, y esta iglesia al principio se llamó la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, fundada por nuestro Señor Jesucristo a través de esos 12 hombres. Y la característica de esta iglesia son y están muy marcadas en la palabra de Dios. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El profeta Isaías escribe en un texto bajo la inspiración del Señor, que está en su palabra, y él dice de que la iglesia, una de las características muy marcadas, porque hoy día en el mundo existen muchas iglesias, pero hay una sola iglesia que está dentro de estas características que están reveladas por el Señor a través de estos santos hombres en el libro del profeta Isaías. Allí en el capítulo 8 hay una señal muy marcada, muy clara. Él describió y dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, tiene que considerar
los mandamientos de Dios, considerar los libros de Moisés y considerar los escritos de todos los profetas, tanto de los mayores como de los menores. Y también considerar un texto que está allí en Apocalipsis 14:12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero siempre dentro de la iglesia, como lo hubo en el antiguo Israel, movimientos impurios, que lo único que tratan ellos de conseguir la confusión y la incredulidad, y multitudes se puede decir, que no quieren saber nada con la Biblia, no quieren saber nada con los libros de Ellen Hammond de White, por estas personas que llevan al fanatismo y a la confusión y a la incredulidad. El apóstol Pablo les envía entonces esta carta a la iglesia de Tesalónica y les dice, que está escrito aquí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses 13 al 18. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí está completamente claro cómo hacer la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Habrán muchos que habrán bajado al cementerio, la muerte los ha alcanzado, pero muchos otros estarán vivos cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y Él dice que nosotros, cuando fallece algún hermano que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, no debemos entristecernos como aquellos que no han aceptado a Jesús y no tienen esta esperanza, porque la muerte nos va a separar por un poco de tiempo. Pero cuando Jesús venga en su segunda venida, Él va a resucitarlos y nosotros seremos transformados y nos uniremos a ellos para nunca más separarnos y estar siempre con el Señor. Ahora, cuando el apóstol habla de que los que habremos quedado, los que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero Él no está diciendo ni está enseñándoles a los hermanos de esta iglesia de que Él iba a estar vivo cuando Jesús iba a venir. Entonces los hermanos de Tesalónica creyeron de que Jesús venía en sus días y empezaron ellos a fijar fecha para el pronto regreso de Jesús.
a tal punto que cuando un hermano contraía alguna enfermedad, y esta enfermedad podría ser de muerte, entonces ellos hacían más que lo imposible para que este hermano no falleciera, porque ellos pensaban y creían que con la muerte este hermano perdía la vida eterna, perdía la salvación, y que la salvación era solamente para los que estuvieran vivos cuando Jesús viniera en su segunda venida. Por eso que el apóstol San Pablo llega este conocimiento a él, y entonces les envía una segunda carta. Una segunda carta que está todo registrado allí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Yo solamente le voy a leer algunos textos y usted después léalo completamente, analícelo, escudriñe la palabra de Dios y tenga usted su propio significado. Dice acá: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchos hoy día, tanto pastores como hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, han enseñado de que el apóstol Pablo esperaba la segunda venida en sus días. Y el apóstol Pablo es muy claro en decir a los hermanos de Tesalónica como a nosotros hoy día, de que el Señor Jesucristo no podía venir en sus días, porque tenía que producirse antes de la venida de Jesús una gran apostasía. Tenía que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se iba a oponer a todo lo que era de Dios, que se iba a sentar en el templo de Dios y se iba a pasar por Dios. Hablando el apóstol San Pablo del papado, cuanto éste iba a reaparecer en la historia del hombre. Entonces el apóstol les dice a estos hermanos que Jesús va a venir después de la dispensación cristiana. Y eso los llevó a después de 1798, porque el hombre de pecado, el hijo de perdición, el papado, aparece en la historia del hombre con voz y voto, donde él tuerce y las conciencias de los hombres y sus voluntades, los obliga a creer sus dogmas. Y él empieza a gobernar el mundo en el año 538. El Señor le había dado un tiempo extenso por 1260 años. Entonces termina el papado en el año 1798. Desde ahí en adelante entonces se podía predicar acerca de la segunda venida de Jesús, pero jamás poner fecha para el regreso de Jesús. Vamos a subir entonces este primer capítulo, donde el tercer capítulo, donde dice cuántos serán estas cosas. Este capítulo de eventos de los últimos días da comienzo de una pregunta que Jesús
que los apóstoles le hacen a Jesús un día sábado, cuando salen del templo. Dice lo siguiente: los discípulos le preguntan a Cristo acerca de su regreso. Dice lo siguiente: las palabras de Cristo en Mateo 24:2 habían sido pronunciadas a oídos de un gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de los olivos, y le dijeron: ¿cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia, hacia ellos fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Luego dice el joya de los testimonios, en el capítulo 1, en la página 506. Se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. Muchos de los que tomaron el nombre de adventista han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen el día ni la hora. El Señor Jesucristo dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Las palabras que aparecen acá, donde el Señor contesta la pregunta de los discípulos y no les declara como Él lo contemplaba, porque ellos no podrían haber soportado la visión, entonces les deja una tarea a ellos, y esta tarea también nos deja a nosotros, porque la inspiración no se rebaja a nosotros al punto de que nos hace explicar detalles por detalles, las cosas que van a acontecer en nuestros días, sino que deja que nosotros vayamos por nuestra propia cuenta a estudiar la Biblia, analizarla, escudriñarla, hasta encontrar en sus sagradas páginas el significado. Pero jamás debemos nosotros fijar fechas para la segunda venida de Jesús, ni aun los ángeles que ministran en el cielo a los que van a ser herederos de la salvación. Ellos no saben el día ni la hora. Solamente mi Padre, dijo Jesús. Pero muchos que han tomado el nombre adventista han fijado fecha sobre fecha, y el resultado ha sido siempre el
fracaso. No está revelada la fecha de la segunda venida de Jesús a ningún mortal. La cita siguiente que está allí en la revista Gerald dice lo siguiente: no hemos de saber el tiempo definido del derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Se pregunta Ellen de White. La respuesta viene: porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto de él. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir sobre la base de una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que el Señor Jesús, vendrá dentro 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. No está permitido por nuestro Señor que digamos fechas próximas o fechas tardías respecto a la segunda venida de Jesús. Solamente nosotros tenemos que predicar este evangelio a todas las personas con las cuales nosotros nos encontramos en la calle, en el camino, en la locomoción colectiva, en el trabajo, los que estudian en los colegios. Hay que impartir estas verdades, pero jamás decirle que Jesús viene en 1 año, en 2 o en 5, o Jesús no vendrá en 10 ni en 20. No está revelado a ningún mortal, dice Ellen Harmon de White. Y la siguiente cita la encontramos nosotros en carta número 28, dice lo siguiente: nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. El deseado de toda la gente, en la página 586, dice lo siguiente: el tiempo exacto de la venida del Hijo del Hombre es un misterio. No está revelado. Por lo tanto, no podemos fijar fechas para el segundo advenimiento de Jesús porque es un misterio. Ni los ángeles del cielo que ministran a los herederos que han de ser salvos, ellos no saben el día ni la hora que vendrá Jesús. Solamente mi Padre, dijo el Señor. Fundamentos de la educación cristiana, en la página 335 dice lo siguiente: nuestro mensaje no consiste en fijar fecha. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús, con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha, y cuanto ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Luego la revista Gerald
dice lo siguiente. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Señor tarda en venir. Lucas 12:45. Porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Luego la siguiente cita está en Joya de los Testimonios. Capítulo 1, página 506, dice: la fijación de fechas conduce a la incredulidad. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercanos. Eso es lo que se llega finalmente a conseguir cuando se empiezan a fijar fechas para el pronto regreso de Jesús, que llega a molestar al mundo. Y multitudes ya no creen ni siquiera en la segunda venida de Jesús por estos hombres. Luego la carta 34, Ellen Harmon dejó ahí, hace un comentario. Entiendo que el hermano Daniel ha fijado fecha, por decirlo así, declarando que el Señor vendrá dentro de 5 años. Ahora bien, espero que no se extenderá por todas partes la impresión de que somos de aquellos que fijan fechas. Que no se hagan tales comentarios. No hacen ningún bien. Que no se trate de conseguir un reavivamiento sobre la base de algunos de esos argumentos, sino que se use de la debida cautela en toda palabra que se expresa, para que los fanáticos no se apoderen de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. No queremos agitar las pasiones de la gente para desatar una conmoción en la que se excitan los sentimientos y los principios pierden el control. Siento que necesitamos estar en guardia por todos lados, porque Satanás está activo para hacer todo lo posible con el fin de insinuar sus estratagemas y ardides, que serán un poder para hacer daño. Debe temerse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. La siguiente cita dice lo siguiente, que la encontramos nosotros allí en Mensaje Selecto. En el capítulo 2, la página 96, dice lo siguiente: siempre habrá en la iglesia movimientos impurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por quienes correrán antes de ser enviados, y que establecerán fechas para el
cumplimiento de profecías que aún no se han cumplido. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos produce confusión e incredulidad. Textos completamente claros, explicado, escrito por la hermana Ellen Harmon de White. Revelaciones que el Señor le fue dando a ella a través de sueños y visiones. Tengamos en cuenta que no son los pensamientos de Ellen Hammond de White, sino que fueron textos dados por el Señor, revelados a través de sueños y visiones. Ella solamente fue la pluma en las manos del Señor. Escribe todos estos párrafos que están escritos en 100.000 páginas en estos libros que le acabo de mencionar. Solamente estas personas llevan a la confusión e incredulidad. Pero toda es una obra satánica, maligna, porque él se goza, se ríe en llevar a las personas a la confusión. Porque el fin de él es que todas las personas no se interesen jamás en considerar la palabra de Dios. Usa a estos miembros de iglesia tomándose el nombre de adventista para que las personas no crean ni asistan a esta iglesia y no consideren jamás la palabra de Dios y los textos de Ellen de White. No pongan atención ni interés en los mensajes de Dios y finalmente pierdan la vida eterna y la destrucción para siempre. En la siguiente cita está escrita Mensaje Celeste en el capítulo 2, página 83, dice lo siguiente. No hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Esta es la más larga e intensa profecía de tiempo. No hay otra más. Esta profecía se le llama las 2300 tardes y mañanas. La profecía de tiempo más larga. Y no hay otra. Dice Ellen Hammond de White. Declaré definitivamente a esas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario, de las almas que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1884. Entonces declaré en público que el Señor le ha placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios a partir de 1844. No se puede poner ninguna otra fecha más. Porque no está y no hay más profecías de tiempo. Hay varias cosas que son un misterio y no están reveladas para nosotros los seres humanos. Los discípulos de Jesús, después que fueron chasqueados porque ellos no habían puesto atención a las palabras que Jesús les decía de que era necesario ir a Jerusalén porque el Hijo del Hombre tenía que ser apresado, ser llevado en concilio y en concilio y por cárceles porque tenía que ser condenado
a la muerte, pero resucitaría, les decía él a sus discípulos, en el tercer día. Pero ellos estaban tan absortos de que Jesús en esa Pascua última sería coronado rey de Israel. Ellos serían librados del yugo romano, pero jamás prestaron atención a la advertencia, al mensaje dado por el propio Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre tenía que ser muerto, pero resucitaría en el tercer día. Como ellos no pusieron atención a esta advertencia, entonces los llevó a confundirse, a enredarse y a perder toda la esperanza que ellos habían depositado en nuestro Señor Jesucristo cuando Jesucristo fue muerto, sepultado. Dos discípulos que iban camino a Emaús, confundidos, desesperanzados, y ellos decían, y nosotros esperamos y habíamos creído de que Él iba a redimir a Israel, nos iba a librar del yugo romano y que Él iba a gobernar. Y esto han ocurrido ya 3 días. Hoy es el tercer día que esto ha pasado aquí en Jerusalén. Hombres que sufrieron solamente por no prestar atención ni creer el mensaje de advertencia que el Señor Jesús habló de la muerte de Él mismo. Hay los misterios que hay en la Biblia. Nadie puede explicar cómo apareció el pecado en el mundo, cómo se originó el pecado en Satanás y ahora pasó a todos los hombres. No hay una explicación. Ahora no hay una explicación cómo explicar, ni siquiera los hombres de ciencias pueden explicar cómo Jesús, el Señor, Él creó todas las cosas, dice el Génesis y el libro de Hebreo. Creó todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Y las creó para Él. Pero ¿cómo después puede Él ser engendrado en el vientre de una mujer llamada María, desarrollarse allí como se desarrollan todos los seres humanos, nacer de una mujer, un bebecito? Entonces esos son un misterios que no tendrán jamás explicación por un ser humano, que se llama el misterio de la equidad y el misterio de la iniquidad. Hay otro misterio que no está revelado para los discípulos, fue que ellos solamente tenían que esperar allí en el aposento alto hasta que viniese el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces ellos podrían predicar este evangelio aquí en Jerusalén, allí en Samaria, en Judea, y llevarlos a los últimos confines de la tierra. Pero ellos no sabían el día y la hora donde el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Solamente tenían que prepararse y esperar y velar. Lo otro que es un misterio para nosotros es el día y la hora donde terminará la gracia de Dios, donde la puerta se cerrará
Y ahí ya no hay salvación para nadie, porque habrá terminado la predicación del Evangelio, pero no está revelado el día ni la hora cuando la gracia de Dios termine. Pero estos hermanos que existieron en los tiempos de Ellen Hammond de White, ellos pusieron una fecha que la gracia de Dios terminaría en octubre del año 1884. Entonces declaré, dijo ella en público, que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios a partir de 1844. Luego el manuscrito dice lo siguiente: nuestra posición ha sido de esperar y velar. Es lo único que nosotros podemos hacer. Estudiar y velar en oración, esperando y preparándonos, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente: la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso, Apocalipsis 10, 4 al 6, que abarca desde 1842 hasta 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. De ahí no hay ninguna otra profecía de tiempo que avance hasta nuestros días. Vamos a dejar aquí este video. En el próximo video vamos a subir la segunda parte de este capítulo de eventos de los últimos días. ¿Cuántos serán estas cosas? Vamos a hablar lo que Ellen Hammond de White esperaba en sus días. Ella dice, está en el Joya, o sea, está en Testimonios, en el capítulo 1 y páginas 131 y 132, donde ella dice, ella declara, Elena de White esperaba el regreso de Cristo en sus días. No es que ella fijara una fecha, sino que a través de todo lo que había acontecido, lo que el Señor le había mostrado, lo que ella había escrito, entonces se hizo la idea de que Jesús vendría en sus días. Ella habla y después en los textos que ella habla acerca de Jesús vendría en sus días, está en Testimonio, capítulo 1, 31, después está en Testimonio, el capítulo 3, página 159, en la carta 48, Joya de los Testimonios, el capítulo 2, 124, después la revista Gerald, y después en el mensaje selecto, capítulo 1, 4, 25, entonces explica referente a la aparición de Jesús en sus días. Pero como esta manifestación no se manifestó en sus días, entonces allí en Joya, o sea, en Testimonio para la Iglesia, en el capítulo 2, 175, hay varias otras páginas de estos libros donde ella explica la demora de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, mi invitación y mi consejo siempre ha sido lo mismo. Adquieran ustedes un libro de Ellen Harmon de White. Acérquense a la iglesia adventista del séptimo día. Consigan por lo menos este libro. Eventos de los últimos días. Porque este libro es una recopilación extraída por los emisarios de la iglesia adventista del séptimo día, de esas 100.000 páginas que el Señor le reveló a través de sueños y visiones a la hermana Ellen Harmon de White. Y van ustedes a conocer los últimos y grandes acontecimientos que van a acontecer en nuestros días, para que se convierta usted en un medio o en una bendición para su familia, y todos ustedes pueden ser salvos aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal, confesando, arrepintiendo de sus pecados, confesándonos al Señor, apartándonos de ellos, porque la salvación del hombre está tan cerca como están nuestras palabras en nuestras bocas. Así está la salvación delante y tan cerca de nosotros. Que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe, y nos estaremos encontrando entonces en el siguiente video, donde vamos a seguir a subir a las redes sociales en un nuevo video en la segunda parte del capítulo 3 de Eventos de los últimos días. ¿Cuántos serán estas cosas? Ahora vamos a leer lo que ella mencionó. Esperaba en sus días la segunda venida de Jesús. Que el Señor nos bendiga, y nos estaremos encontrando entonces en un nuevo video.